Sí, por supuesto, porque es lindo charlar con un periodista que conozca tanto, porque podés charlar mal de la gente en otro nivel, ¿no? Lo cual es sumamente tentador, pero eso es algo que queda para nosotros. ¿Qué haces, Raúl? Bueno, ¿cómo andás? ¿Alguna cosa que tuviste pensando de la repercusión del espacio pasado? Agradecerles nuevamente, creo que es importante que haya comunicación que diga otras cosas, que no repita el discurso hegemónico, y me sentí muy cómodo la vez pasada y muy a gusto, y la verdad es que por eso estoy aquí de nuevo. Bueno, fantástico. Bueno, habíamos quedado un poco de repasar el tema de las organizaciones populares, sociales, los grupos que vos conocés además, esa es la gracia. Podríamos hablar de cosas que no conocemos tanto, pero en este caso aprovechar que vos tenés un vasto conocimiento de muchos grupos indígenas, de grupos revolucionarios de nuestra América Latina. Habíamos tirado ya la vez pasada una puntita respecto al zapatismo y a la realidad del EZLN hoy, y creo que está bueno aprovechar tu presencia aquí para hablar de ello. Ya nos había comentado también que hacía poco habías estado por ahí. Y volveré el mes que viene. Y vas a ir en mayo. En mayo. Bien. ¿En qué andan, che? Se podría decir como la primera cosa, esta gente que irrumpió con tanta fuerza en 1994. Uh-huh. Seguramente, seguramente había toda una experiencia previa que nosotros no nos la perdimos. Y desde ahí hasta acá, mal o bien, han logrado algo bastante mágico, que es mantenerse en el debate, ¿no? En que los comunicados que sacan sobre la realidad mexicana, regional y del mundo tengan relevancia. Habló su comandante Marcos, o en su momento cuando se cambió la figura, los postulados zapatistas son una referencia a consultar por la prensa en general, no por el grupo de colectivos alternativos del mundo, ¿no? Entonces, la propia supervivencia de este grupo, que uno se imagina que no debe ser tan difícil eliminarlo desde el punto de vista militar, sin embargo tienen otras fortalezas que hacen que pueda mantener su presencia. Tal vez habría que pensar por ahí, ¿por qué sigue existiendo el EZLN? Bueno, primero que nada, decirles que yo con el zapatismo tengo una relación muy subjetiva, porque en el 94, el 1 de enero, cuando surge el zapatismo, cuando aquellas 5 ciudades son ocupadas por indígenas en armas, bueno, yo que venía de la izquierda, de los 60, de los 70, que estaba viendo cómo todo colapsaba, había colapsado el socialismo real, China ya estaba en la reconstrucción del capitalismo más feroz, los movimientos sociales de América Latina, algunos todavía estaban con fuerza, pero tenían un camino bastante de institucionalización. Entonces aparece el zapatismo y fue como una iluminación, como una luz en medio de la oscuridad. Entonces, desde ese momento hasta aquí, yo no sé cuántas veces he ido a Chiapas, pero casi todos los años he ido, 30 años, y me parece que ese amor, esa vocación por el zapatismo, volcarme con el zapatismo, nunca me había pasado con un movimiento que no fuera de aquí. Perdón, una aclaración que quedó por el aire. ¿Fuiste 30 veces, más o menos? Y si no, fui 25. Bien. No debe haber mucha gente que pueda hablar del zapatismo. Fui en agosto del año pasado, fui en diciembre y vuelvo en mayo. O sea, no te quedás ahí, ¿no? Claro, lo he pensado muchas veces y no lo descarto en el futuro. Bien. Para compensar los años que no fue, ¿viste? Porque dice de 30 a 25, debe anotar y dice, me falta, meto un doblete este año. Bueno, vos preguntás, Nico, ¿por qué vigencia tiene? ¿Por qué tiene vigencia, no? Yo creo que hay 2 patas importantes, ¿no? Una es la coherencia ética, que eso no muchos pueden decirlo. Podría hablar de muchos casos, pero la coherencia ética es un elemento central.
¿verdad? O sea, la coherencia, o sea, no hay lucha, no hay revolución, no hay proceso sin coherencia ética. Que vos puedas explicarle claramente a la gente lo que haces y la gente te pueda preguntar lo que haces, salvo temas de seguridad, ¿verdad? Porque hoy están muchos movimientos en la cual hay cosas que no pueden decir, ¿verdad? Incluso movimientos muy famosos o muy respaldados, que hay cosas que la dejan en cono de sombra, ¿verdad? No voy a dar nombres porque no se trata de vilipendiar a nadie, pero al buen entendedor, en el zapatismo eso es muy claro. La segunda pata es que yo me preguntaba el otro día, ¿qué tienen los pueblos de raíz maya para que hayan dado lo más avanzado que ha tenido la Iglesia Católica, que es la diócesis de San Cristóbal, desde que está Samuel Ruiz, en la cual las comunidades eclesiales en cada comunidad eligen a los curas. Va a ser, eso se llama prediácono, diácono, y luego viene el obispo y lo bendice. O sea, el episcopado, la iglesia oficial, no interfiere en la elección de sus curas de las comunidades. Eso no pasa en ningún otro lado. Y que den un caso como el ZLN, donde es la cultura maya la que termina modificando el zapatismo. Es la cultura indígena de base la que termina transformando aquella vanguardia en un movimiento que está al servicio de los pueblos mayas. Yo les voy a contar algo que lo viví en diciembre, sí, que hubo como 4 o 5 charlas de Marcos y otras 4 o 5 de Moisés. Y el hoy capitán Marcos dice, les voy a contar algo que llevo viendo algo más de 10 años aquí, desde 2012-2013. Y lo cuenta. Y dice, en el 2012 decidimos que el vocero y comandante dejó de ser yo y pasa a ser Moisés. Que a partir de ahí es el subcomandante insurgente Moisés, que es de otro sector étnico que Marcos es mestizo, es indígena. Y habla, comillas, mal y se expresa de una manera no tan lúcida como Marcos, pero es el vocero y el comandante. Dice Marcos, yo le dije a Moisés, como jefe militar que era, digo, un jefe militar lo primero que tiene que hacer es nombrar un segundo al mando, ¿verdad? Porque si el comandante falla, tiene que estar el otro, no puede no tener un segundo al mando, no puede estar la cumbre de la pirámide acéfala. Y ¿saben qué hizo Moisés? Empezó a llamar gente a lo que sería la dirección, primero al comité clandestino, que son una 20 comandantes que los nombran las cañadas y las regiones, y después más gente, y hoy las reuniones de dirección pueden llegar a ser 800 personas. Entonces lo que hizo Moisés es achatar la pirámide militar. No estoy hablando de la pirámide de funcionamiento cotidiano que la están achatando fuertemente. Y dice Marcos, y en un momento esto será parejo. A mí me quedó resonando. Ellos cuando dicen parejo, dicen igualitario, horizontal. Entonces me quedé pensando, ¿a qué está apostando esta gente, no? Y está apostando a dejar de ser necesarios, creo yo, esto va por mi cuenta, no lo dicen ellos, y a que sean los pueblos, las comunidades organizadas y las regiones los que asuman la autodefensa y la tarea militar. No hay precedentes en la historia de los movimientos revolucionarios, que son todos piramidales, que la pirámide se achate y tenga vocación de desaparecer. Entonces yo me quedé así, ¿no? Me agarré de la mesa donde estaba y digo, pucha, ¿qué es esto, no? Porque tiene una coherencia enorme desde el punto de vista indígena. Lo indígena, las culturas indígenas se dan una jerarquía vertical en los momentos de conflicto agudo, pero cuando desaparece el conflicto agudo vuelven a la cotidianidad, que es muy horizontal. Pero estos tipos están planteando esto como algo permanente, ¿no?
Entonces, es un desafío. O sea, si bien esto es de las culturas mayas, nunca ha sido de los pueblos indígenas. Nunca ha sido de las vanguardias revolucionarias. Los pueblos originarios lo suelen hacer, las vanguardias nunca. Entonces, quería entrar con eso, ¿no? Diciendo, acá hay algo muy potente, muy fuerte, que nunca nadie ha hecho antes, que es apostar a que sean los pueblos los que mandan. Eso que dicen ellos, mandar obedeciendo, es verdad. Es verdad. Incluso yo estaba en una mesa, estaba Marcos y Moisés, y Marcos le pregunta a Moisés, que es el jefe, le dice, ¿te parece que siga hablando de esto? Así en voz baja, ¿no? Sí, sí, le dice. O sea, le pregunta, ¿no? El mestizo al indio, ¿no? Vamos a entender. Y bueno, y el zapatismo se mantiene porque tiene toda una enorme zona donde tiene una influencia muy grande. Por supuesto, que equivale más o menos, yo no sé si trajiste alguno de los mapas que te pasé, sí, o del tengo PowerPoint, por ahí la imagen, equivale pero... en superficie más o menos al país El Salvador, ¿verdad? O sea, un país chico, pero toda la zona zapatista de Chiapas, que es más o menos la mitad de Chiapas, equivale a un país entero pequeño como es El Salvador. No, y esta es una cosa alucinante, no toda la gente que está en esa zona está orgánica en el zapatismo. Porque ellos dicen, nosotros tenemos trabajo en unas 1.200 comunidades, que es mucho, ¿verdad? Pero no dicen la comunidad es nuestra. Claro. Porque en la comunidad puede haber zapatistas y hay y no zapatistas. Entonces tienen toda esa enorme zona, tenían 5 caracoles, poco antes de la pandemia multiplicaron, pasaron a 12 caracoles y 43 centros de resistencia, ¿no? Porque hay caracoles, hay lo que antes eran municipios, 42, 43 son, y ahora dijo Moisés recientemente, van a surgir nuevos caracoles, o sea que ya los tienen preparados. Claro. Y el caracol no es cualquier espacio, es un espacio donde están aquellas instancias que funcionan en la región. Hay cooperativas de producción, hay juntas de buen gobierno, que ya no se llaman juntas de buen gobierno, hay municipios, que ya no se llaman municipios, hay un montón de hay religiones. Por ejemplo, hay un espacio donde funcionan las religiones. Ahora, no hay una iglesia católica, otra evangélica, es el espacio de las religiones. Y ahí se dividen por horas, ¿no? Dice, bueno, en esta hora es el culto católico, en esta hora es el culto evangélico, o así, ¿no? Y todas caben, ¿no? Porque no es confesional. Por supuesto, la mayoría de la gente es católica, pero no toda. Y no se apuesta a que todos lo sean, ¿no? Entonces, hay un amplio territorio bajo hegemonía de ellos, que es una palabra que no les gusta con toda la razón, donde tienen una fuerte presencia, un territorio amplio, como dije, y dentro de ese territorio hay educación propia, en cada una de las 1.200 comunidades hay una escuelita, por más pequeña y modesta que sea, hay un puestito de salud, por más modesto y pequeño que sea, y después ascendiendo de nivel, porque son 3 niveles, en la zona ya, en la región, hay clínicas, hay algún hospital, ahora están construyendo un hospital nuevo, un quirófano, en una zona que se llama Dolores Hidalgo, pero un lugar gigante es este quirófano, que en realidad es un hospital, o bajo el lenguaje nuestro sería un hospital. En las escuelas tienen secundarias también, ¿verdad? O sea, tienen diversos niveles, tanto a nivel de salud como de educación. O sea, ellos no dependen de la salud del Estado. Cuando hay casos muy graves van al hospital, y no dependen de la escuela del Estado. Y lo mismo tienen cultivos propios, sin químicos en general, tienen lo que llaman bancos de ahorro, que ellos ahorran en el ganado, como todo campesino, ¿verdad? Uh-huh. Cuando la cosecha salió muy buena, compran ganado. Y cuando tienen necesidad de vender de comprar algo, pues se rompió el purificador de agua o el coso que da la luz, ¿verdad? Venden 2 o 3 vacas y compran. Pero en general en sus intercambios internos no utilizan el dinero.
cuando tienen que comprar o vender para afuera, sí. En las cabeceras municipales del Estado tienen comercios que los atienden rotativamente, donde venden las cosas que no pueden fabricar en las comunidades, o sea, cuadernos para la escuela, sal, que no tienen sal, ¿verdad? Aceite, pero todo lo demás lo genera las propias comunidades, ¿verdad? La economía de las comunidades, sobre todo los alimentos que están en un proceso de diversificación, porque antes solo se comía lo que daba la milpa, ¿no? Plátano, frijol, o sea, una cantidad de productos muy, muy pequeña, y hoy en día están con frutales, con verdura, en todos lugares hay gallineros, ¿verdad? Y ganado cada vez hay más, y entonces quiere decir que la dieta se va mejorando, se va ampliando la dieta, ¿no? Ya no es aquella monotonía del maíz y el frijol, que era lo que comen todas las comunidades, ¿verdad? El maíz. La gente de esas comunidades está mejor que antes. Te voy a poner el ejemplo que me ponía un periodista, Hermann Bellinghausen, un premio periodístico en México, que dice, que él estaba en Chiapas ya desde antes del zapatismo, y dice, yo llego a una comunidad y veo quién es zapatista y quién no. Y ¿cómo te das cuenta? Por la forma, por la altura, por cómo están parados. Las mujeres es muy claro, me dice, cuando están paradas así, con una dignidad, son zapatistas. Y vos ves la forma como se visten las pibas de 20 y cómo se vestían sus madres o sus abuelas, y hay un cambio radical. Las chicas de 20 que viven en comunidad parecen urbanas, porque van con su mochilita, su capucha, sus championes, ¿verdad? Sus tenis, como le llaman, y han cambiado radicalmente, ¿verdad? O sea, hay un cambio en la estructura física de las generaciones actuales, muy grande. Ya lo había hace 10 años y eso se ha profundizado. Y el hecho de que Moisés el otro día ponía un ejemplo, dice, al principio del levantamiento, ellas podían ser milicianas o bases de apoyo. Ahora pueden manejar un tomógrafo, ser choferas, ser ecógrafas, ser parteras, o sea, hay una cantidad de oficios que ofrecen el movimiento a las personas que lo integran. Bien, ¿y cuáles son las perspectivas que tienen? O sea, ¿cuál es la estrategia hacia el futuro? ¿Está planteado así, como yo lo estoy pensando? Así, bueno, ¿cómo sigue esto, no? Yo qué sé, y yo sé, no sé, ellos te dirían que no saben, probablemente. Mira, yo creo que ellos tienen una estrategia que le llaman 120 años. Ellos dicen que el objetivo es que dentro de 120 años las niñas y los niños que nazcan sean libres y puedan elegir su mundo. Su estrategia a corto plazo es sobrevivir a la tormenta, ¿verdad? Porque dice, hoy el sistema lo que busca es destruir pueblos enteros. Nosotros sobramos, no somos ni consumidores ni productores del sistema, pero la tierra que tenemos, porque hay uranio, porque hay petróleo, por lo que sea, les interesa, o sea, les interesa desplazarnos militarmente. No pueden agredirlos militarmente así nomás porque tendría un costo muy alto, no solo militar, sino político. Ellos tienen entrenamiento, todos tienen armas, han apostado a la resistencia civil pacífica, pero además tienen un arraigo muy fuerte en el territorio. Por eso tienen hospitales, escuelas, o sea, es muy difícil moverlos de ahí. Y yo creo que ellos, si tuviera que interpretar, digo, esto va por mi cuenta y puedo equivocarme, yo creo que, lo dije al principio, por un lado apuestan a dejar de ser necesarios. O sea, un día un compa me dice, nosotros no somos una organización que se construye una base social. En los partidos, en las vanguardias, estamos acostumbrados a tener la orga que se construye a sí misma una base, ¿verdad? Ellos apuestan a ayudar a que los pueblos se autogobiernen. Moisés dice, ya no tenemos bases de apoyos, tenemos hermanos y hermanas, claro, aunque no sean de la organización, porque son indígenas como ellos. Antes hablaban de bases de apoyo, ahora ya no. Entonces hablaban decían los hermanos priistas, o sea, los hermanos del gobierno, del PRI. Ahora dicen hermanos nada más. O en alguna ocasión dicen hermanos no zapatistas o hermanos a secas. O sea, hay un cambio
que yo creo que la apuesta esa que en 120 años, ahora dicen 118 porque esto lo dijeron hace 2 años, sean los pueblos los que asuman las tareas de autogobernarse. Hay una tensión ahí que me parece que está buenísima, a mí, al menos a mí, que me abre un link con una frase de Tolstoy que decía: dejad al campesino liberado a la naturaleza. Y mucha gente de esa frase la ve como algo salvaje, ¿no? Decir, pobre gente. Y el tipo la defendía diciendo, bueno, no, dejar al campesino liberado a la naturaleza es dejarlo de romperle la pelota, de molestarlo, de reprimirlo, dejar que se desarrolle. Pero por otro lado, y haciéndose el comparativo con el zapatismo, eso se puede aplicar en sociedades preexistentes, en el colectivismo, en la ayuda mutua, en la autogestión. Porque liberar, entre comillas, a personas que no tienen esa cotidianidad se hace muy difícil. Por ejemplo, comparándonos a los zapatistas con nosotros. Ajá. Con la sociedad uruguaya, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, bueno, lo vamos a... vos generás un movimiento que diga, bueno, déjenos tranquilos a la gente del pueblo Victoria, donde vive mi primo, y ¿qué hacen al otro día? Seguramente exijan. Nosotros esto lo vivimos mucho en la crisis del 2002, con el surgimiento de huertas comunitarias, redes de trueque, que terminaron después, cuando el sistema se recompuso, la gente más o mal o bien volvió a lo que conocía, y lo otro quedó de una minoría, la radio comunitaria, ¿no? Una minoría que impulsaba ciertas cosas, pero no sé si entendés la... Sí, ahora después voy a hablar de eso, pero yo creo que ellos, ahora la estrategia que tienen... A lo que voy es que Papa es, o sea, a un pueblo que tenía esa cultura, ¿qué Papa? No. Es mucho más lógico que puedas ejercer eso. O sea, si no está supeditado, ese mecanismo no está supeditado a ese tipo de sociedad y solamente a ese tipo de sociedad. Sí, y no solo indígenas, sino campesinos. Ajá. Porque el contacto con la tierra y el campesinado cambia todo. Y eso lo podemos ver hoy en Brasil. Bueno, después voy a hablar de eso. Sí. Ellos lo que están haciendo para mí es en su territorio ser cada vez más anticapitalistas. Por ejemplo, eliminar las pirámides y eliminar la propiedad. Ya no hay propiedad, pero ni siquiera propiedad comunitaria, porque la comunidad tiene una propiedad que la defiende. Acá es el común ahora. Entonces es profundamente anticapitalista, y uno puede decir, hay zonas donde ya no hay capitalismo. Porque nosotros tenemos una idea, los que venimos del marxismo, de que una sociedad cambia como un bloque, el Uruguay, Argentina, Brasil, del capitalismo al socialismo. Ya hubo un sociólogo maravilloso en América Latina, Aníbal Quijano, que decía, no es así, porque hablaba de las heterogeneidades. Entonces, la heterogeneidad permite que haya diversidad de relaciones sociales que están en diferente grado de desarrollo. Entonces, eso uno lo ve, pero no solo en Chiapas lo ve en muchos otros lados. Y después hacia afuera, yo creo que ellos lo que están haciendo es mostrar. Ellos hicieron una gira por Europa, 6 meses, 250 mujeres, varones y niñas zapatistas recorrieron toda Europa, se reunieron con casi 1000 colectivos, ¿verdad? Porque antes las relaciones internacionales era el comandante de la guerrilla o del partido tal con el diputado o el senador del partido europeo tal, y se reunían, o del movimiento tal. Acá no, son 250 personas que se reúnen con miles de personas, juegan al fútbol, bailan, ¿verdad? Desarmando esa jerarquía, ¿verdad? Del comandante salvadoreño, nicaragüense, guatemalteco, que va a reunirse con direcciones de allá, normalmente de Europa. Entonces, ese cambio es muy fuerte. Entonces ellos explican lo que hacen y cómo lo hacen. Y yo creo que en esa gira a la vuelta Moisés dijo, ahí sí, yo veo que los europeos están muy jodidos, están muy mal.
Y yo creo que se refería a eso que decías, Nico, recién, ¿no? Es donde no hay una base y una tradición. Se desayunaron ahí que... Claro, el mundo no es como es allá. Ahora, yo creo que en Uruguay hay muchos hándicaps, ¿no? Tenemos muchas desventajas, sobre todo por no tener una población rural, porque dicen, no, indígena, sí, indígena pero rural, ¿verdad? Porque acá hubo experiencias rurales notables, como la que hubo en Bella Unión, con aquel famoso campamento de peludos, ¿verdad? Donde estaba Sendik, que duró mucho tiempo. Ahora se me voló el nombre, pero no importa, ya me acordaré. Y hubo experiencias notables, lo mismo entre los arroceros. Y cuando vos decís que en el 2002 hubo redes de trueque, hubo ollas populares, hubo asambleas en los barrios, hubo comunicación alternativa, trabajo comunitario también, ¿no? Bueno, hay algo que está ahí. Ahora, cuando la pandemia tuvimos 300 ollas en Montevideo. Ustedes habrán estado en alguna de las ollas. Y cuando vas a una olla ves un trabajo colectivo, aunque sean pocos comunitarios. Después viene todo el desastre del MIDES, del Estado, de gente lumpen que se termina plegando ahí, de las ONGs, de los partidos, de los sindicatos, por las fotos de los distintos sindicatos, entregamos tantas. Ahí va, y que ponen la foto, van 10 minutos, entregan no sé qué y se van, ¿no? Entonces, la sociedad hegemónica, cuando surge un brote nuevo, quiere cooptarlo, quiere apropiárselo. Pero surgen brotes nuevos cada tanto. ¿Ustedes estuvieron en el campamento de Libertad? No, en el de Libertad no, pero en el de Colonia estuvieron, ¿verdad? Yo no. El campamento de Colonia fue una maravilla. Había como 600 carpas ahí distribuidas, o sea, un montón de gente y trabajando colectivamente. Y gente urbana, la mayoría estudiantes, ¿no? Entonces, yo digo que en todos los pueblos existe como posibilidad, como potencia, eso, la comunidad. Bueno, hoy en día tenemos un movimiento de comunidades, de gente que se ha ido de Montevideo, muchas de ellas a Rocha, la zona Rocha-Iguá, toda esa parte, otras a Canelones. Muchas son de clase media, la inmensa mayoría, pero hay una tensión por recuperar la tierra. Por supuesto, en otros países como Chile, donde el 10% de la población es indígena, mapuche... Te iba a preguntar eso, ¿qué pueblos que vos conocés están más cerca? Estamos hablando, seguimos con el esquema marxista de las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas, ¿no? Vamos a no mentirnos, pero bueno, por lo menos así es la forma que tengo de pensar. Sí. En Chile el pueblo mapuche... Ojo. Y en el sur de Chile y sur de Argentina, y en la ciudad, sobre todo en Santiago, tiré algo por ahí. Sí, está ahí debajo de la mesa. Para que lo... ya el cable. El pueblo mapuche ha hecho y está haciendo enormes avances. Por algo Patricia Bullrich los define terroristas. No define terroristas al sindicato X, define terroristas al pueblo mapuche. Porque han creado en 30 años 1000 comunidades. Eso me lo comentaba Mauro Millán, el hermano de Moira Millán, que viven allá en el sur, ¿verdad? En Neuquén. Cerca de Bariloche uno y en Neuquén la otra. En Brasil pasa algo muy curioso. En Brasil son más de 300 pueblos, 305 pueblos originarios, de los cuales 100 están en la Amazonía. No todos están en un proceso de autonomía, de autogestión, ¿verdad? De construirse como pueblos, pero sí una parte muy importante de ellos están en un proceso de fortalecimiento. Y hoy en día en algunos estados, están siendo una fuerza política y social muy importante, y realizan lo que llaman retomadas, ¿verdad? Que es la recuperación de tierras. Y en este momento hay un proceso de retomadas muy fuertes en Mato Grosso do Sul, donde está el pueblo, las comunidades guaraní Kaiowá.
¿verdad? En otras zonas están los Guaraní-Mbiá, en fin, hay diferentes, y en otras zonas pueblos amazónicos o de otros lugares. Algunos de esos pueblos han creado organizaciones como la Red de Pueblos Teia dos Povos, que es una alianza muy interesante entre pueblos negros, pueblos indígenas y campesinos. Entonces, en Brasil tenés una diversidad enorme de pueblos, no muy articulados. Ahora hubo el campamento anual que hay en Brasilia, de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, la APIB. El gobierno de Lula nombró a una indígena, Sonia Guajajara, como ministra, para cooptar, precisamente porque esto es muy curioso. Yo no sé si lo dije la vez pasada, pero bajo el bolsonarismo, los 4 años de Bolsonaro, el núcleo de la resistencia no fueron ni los sin tierra, ni los sindicatos, ni nada, fueron los indígenas. Uh-huh. Y las barras del fútbol, que están muy organizadas en Brasil. Mira. Que se movilizaron, y en algunos momentos los de las motos, de los Rappi, de los Uber, de los repartos, ¿no? Pero como fuerza social organizada, los indígenas. Y en toda América Latina tenés experiencia de este tipo. Yo hablé de los pueblos indígenas, de los gobiernos autónomos del Perú, 15 gobiernos autónomos, y así podemos ir recorriendo, mostrando que hay una diversidad de procesos muy potentes que hoy no están en condiciones de modificar la realidad global o la realidad nacional, pero sí de asegurar la resistencia, la existencia o reexistencia, como lo llamaba un amigo que falleció, Carlos Walter Porto, a esos pueblos. Están asegurando que esos pueblos no van a desaparecer. Y son fuertes. En el sur de Colombia, la fuerza del pueblo Nasa es tan grande que el próximo presidente, que será Iván Cepeda, puso como vicepresidenta a una indígena, Aida Quilcué, ¿verdad? Que fue en su momento responsable de la Guardia Indígena. Lo cual para mí es un lío, es una búsqueda de cooptación, obvio, porque siempre hacen eso para cooptar, ¿verdad? Pero si quieren cooptar es porque hay algo para cooptar, ¿verdad? Es porque hay gente que está ahí peleándola. Entonces, sí, tenemos un montón de pueblos, Nico, que están en esa onda. No, nos quedan 15 minutos para la hora, que es lo que quedamos en hacer la columna, y no quiero irme para atrás de nuevo. Soy medio fanático de esto de cambiar los tiempos, porque a mí también me ayuda, creo que la gente le ayuda a pensar mejor si las cosas no son cronológicas, ¿no? Si agarramos conceptos y los vamos mezclando temporalmente, que es, volvamos a ese 1994 y qué cosas se dieron para que efectivamente haya habido allí una revolución en esa mezcla de comunidades, universitarios, etcétera. También creo que el por qué se ha resignificado en estos 30 años, ¿no? Ellos deben haber, esas comunidades pensarán muchos de sí mismos y de su proceso, y que vos que estuviste ahí tal vez lo podés compartir. Uh-huh. ¿Cómo, si esto es una impresión que tengo yo o no, uh-huh, de que se ha resignificado el valor o la dimensión de lo que sucedió allí? Sí, primero habría que hablar de lo que fue la potencia del 94, ¿no? Vimos indígenas muy pobres, varones y mujeres con armas, ocupando 5 ciudades, 5 cabeceras municipales, entre ellas San Cristóbal de las Casas, que es una ciudad de 200.000 habitantes, las ocupan. Emiten un mensaje muy distinto a todo lo que conocíamos. Supimos poco después que el zapatismo existía en la selva, en las cañadas, desde hacía 10 años. Eran miles, pero el ejército y el Estado no se enteraron. La Iglesia sí, y guardó silencio, aunque no estaba de acuerdo. Pero las comunidades, siempre, la Iglesia es el partido más viejo de la humanidad. Sí, claro. Pero las comunidades, aunque no estuvieran de acuerdo en algunos casos, guardaron silencio, protegieron a los suyos con el silencio. Porque preparar una insurrección de semejante tamaño sin que los servicios se enteren es medio difícil. Y después fuimos viendo a través de los comunicados, de las charlas, de las diferentes cosas que fueron saliendo, una práctica política, que es lo que Nico dice cuando dice resignificado, que apunta en otra dirección. Una de las primeras cosas que supimos dice, no queremos el poder.
sea, no queremos tomar el poder estatal, porque además ellos sacan conclusiones de 100 años de revoluciones, ¿verdad? ¿Qué pasó con la Revolución Rusa, con la China, etcétera? Que volvieron a reposicionar al Estado y luego con el tiempo a la clase dominante o a las clases dominantes en un lugar de poder. O sea, volvieron, no sé si a lo mismo exactamente, pero algo muy parecido. Bueno, hoy China es lo mismo, ¿verdad? Es un país ultracapitalista, Rusia también. Entonces, dicen, no, este no es el camino. Entonces hay una frase que la podría haber dicho Sendik de Marcos, que dice, el revolucionario es un profesional que busca cambiar el mundo desde arriba. El rebelde social es uno que se organiza con la gente de abajo para hacer transformaciones. Sendik pensaba muy parecido, ¿no? Aunque algunos dirán que no. Pero Itacumbú fue el campamento en Bella Unión. Itacumbú. Hay un libro hermoso de González Sierra, que es Los Olvidados de la Tierra, editorial Nordan, que se los recomiendo, lo encontrarán en usado si lo encuentran, que habla 100 páginas del campamento de Itacumbú y de la experiencia comunitaria de los cañeros, que fue la base de lo que después fue el MLN, ¿no? Ya por otro lado. Entonces, yo creo que aquí hay una experiencia muy sólida, muy fuerte. Incluso en algún momento Marcos dice, creo que en una entrevista dice, queremos ver, cuando decimos que no vamos a tomar el poder, que no vamos para arriba, a ver qué tipo de militante surge. Porque uno está podrido de ver en las organizaciones de base militantes que miran para arriba y quieren llegar allá, aunque no te lo digan, ¿no? Pero están ansiosos ¿y cuántos de nosotros? A veces no hace falta que lo digan. Claro, ¿cuántos de nosotros conocemos gente que empezó en una radio comunitaria y terminó en un viceministerio? Yo te puedo nombrar alguno. O que empezó en una ONG bien de base. Con mi primo acá cada vez estamos peor. Eso lo puede dar fake cualquiera. Sí, pero conocemos muchos de esos. Conocemos muy. Mirá que. Yo conozco gente de radios comunitarias, de ONGs de las buenas, de trabajo barrial, de no sé qué, que terminaron allá arriba. No voy a dar nombres porque tampoco se trata de jorobar a nadie, pero es o de sindicalistas que terminan allá arriba. Uh-huh. El escalón del sindicalista es empezar en el sindicato, no sé qué, la asamblea, después la directiva del sindicato y después diputado, senador o hasta donde le dé el cuero para llegar. Pero buena parte de los diputados que tiene hoy la izquierda vienen de los sindicatos. El presidente del Frente Amplio, muchos de los cargos municipales del Frente, ¿no? Ministros, claro. Ministros, ni que hablar. Entonces, ese es el sentido común de ser militante, ¿verdad? Estoy militando para... Y tú dices, no, nosotros militamos para otra cosa. Al comienzo vos nombrabas algo que era la ética. Nosotros es una práctica que, bueno, por lo menos intentamos darle una importancia central, que aparte es la contraparte del acto de la responsabilidad, desde el esquema de Max Weber hasta lo que la utilizaba por todos los políticos, que es a lo que se le antepone la ética es la responsabilidad del poder. Uh-huh. Entonces, enaltecer la ética es algo muy valioso porque realmente es lo que se le antepone a lo otro, el pragmatismo. Y si uno ve, y nombrabas a Raúl Sendik, de cómo el tipo veía que la única chance estaba en ese grupo de resistencia por la tierra, que en sus años más enérgicos hace eso con los cañeros, y después cuando sale destruido de la cárcel sigue con el movimiento por la tierra. O sea, el loco se muere, no va a ser diputado, aferrado, no va a ser diputado, y se muere aferrado a una estrategia que él veía como fundamental, y que viendo este relato que vos nos hacés de los zapatistas y del resto del continente, parece que no le había errado. ¿Y quién continúa esa estrategia? ¿Cuál fue quién tiene ese legado? Mira, antes de eso te voy a decir algo más. Porque parece que fracasó, como que le dieron la sentencia de que fracasó. Sendik en los 50 era el jefe, el secretario de las Juventudes Socialistas. Claro. Él, unos años más, se hubiera llegado a secretario general del Partido Socialista, que era uno de los, en aquel momento, el más fuerte de la izquierda uruguaya. Se va al norte, se va primero a Paysandú, después a Salto. También estuvo. Claro, y tenía otro compañero, que ahora no recuerdo el nombre, que trabajaban uno con los peludos del arroz.
y termina con los peludos de Bella Unión, organizándolos. Y como vos dijiste, cae preso, sale de la cárcel y en vez de irse al Parlamento como los demás tupamaros, él se va al Movimiento por la Tierra, que era una cosa casi marginal, pero coherente. O sea, si te siguen 2 o 2 millones, es lo de menos. Vos tenés que ser coherente con esas cosas. Y bueno, los zapatistas lo que están generando es lo que ellos llaman el recambio generacional de género y de color de piel. Y cada vez más tallan mujeres jóvenes indígenas. En las reuniones de ellos ya no se habla la castilla, sino que se habla mayoritariamente lengua originaria, son 7 lenguas las que hay allí. Entonces hay un recambio bien fuerte. Y esa es la apuesta, ¿no? A que gente más joven, mujeres y las y los de más abajo tomen el relevo. Cuando conseguís eso, estás en un lugar alucinante, ¿verdad? En vez de que sean los vejestorios de siempre, incluido el que habla, los que estén ocupando esos lugares, ¿verdad? No tiene mucho sentido porque morir aferrado a la bandera, ¿verdad? Entonces, acá hay una apuesta distinta. Yo creo que por la vía de los hechos, en muchos movimientos se está produciendo un recambio generacional y de género. Por ejemplo, hoy en el mundo mapuche, las mujeres mapuches son centrales. Son centrales. No hay movimiento mapuche sin mujeres mapuches. Eso no fue una política diagramada por una dirección. Fue sucediendo así porque las mujeres hoy en el mundo juegan un papel. Cada vez más son jóvenes los que están tallando. Y eso es importante. Y se equivocan y hacen desastres, pero bueno, tienen que hacerlo para aprender, ¿verdad? Porque si fueran los viejos mapuches, los sabios que siempre dirigieron, los pueblos originarios tienen una sabiduría que es que a los viejos, como yo, no juegan un papel central, los tienen en una parte, consejo de sabios, consejo de ancianos, y cuando hay algo que no se tranca, van y los consultan. Pero yo estoy podrido, y a ustedes les habrá pasado de ir, dar una charla, no sé qué, y los 5 primeros que se anotan son vejestorios que te cuentan una batalla. No, yo eso no lo quiero, porque bloquea la participación de la gente. Hombres viejos, pero viejos que se creen el centro del mundo. Entonces los ancianos están aparte. Se los consulta, se los pide opinión, y es una opinión muy valorada porque a veces no se sabe qué hacer. O hay un lío muy fuerte, o hay un tranque interno muy fuerte. Entonces orientan. Pero no están en el medio de la asamblea ahí jorobando. Te leo unos mensajes y después, dale, si te quedó algo por decir, te doy la palabra para el término. Bueno, gente que nos saluda de la Barra Maldonado, dice Alejandra. Qué interesante el movimiento zapatista. Laura Gatti dice, por fin llegué al vivo, saludos desde Colonia. La tenemos gente en el este y en el oeste, al mismo tiempo. La olvidada UTA, excelente libro, comentan acá. ¿De qué libro comentamos que me perdí? Los olvidados de la tierra. Yamandú González Sierra, Los olvidados de la tierra. Bien. Laura también dice, nadie continúa con el movimiento por la tierra, supuestamente quedó en el MPP. Vergonzoso. Dice ella. Sí. Ah, bueno. No, lo enterraron con Sendik, el movimiento ese, ¿no? Claro. Se podría decir. El tambero de alguna manera intentó seguir con el espíritu de Sendik y de UTA, pero bueno, eso UTA mismo cambió y me dicen lo último que recibí de noticia, que era como para inyectarte nafta en las venas, ¿no? Que ahora en la dirección de UTA al frente está un militante de Cabildo Abierto. Yo estuve en febrero pasado y hay una disputa enorme entre dos grupos. Uno es ese y otro es el que recuperó hace unos meses nuevamente la dirección del sindicato. Que me alegra tanto. Y pusieron nuevamente la bandera de Sendik y de UTA. Yo, antes que él haga su mensaje final, quería decirte algo. Y quería compartirlo con el resto porque además veo que cada tanto es un tema recurrente, no solo en la comunidad, sino creo que en cualquier charla.
En particular, yo creo que la sociedad uruguaya, en su conjunto, la sociedad uruguaya es referente dependiente. Exageradamente referente dependiente, o sea, depende de que un referente venga y le diga qué es lo que tiene que pensar, qué es lo que, de qué tiene que hablar. En particular, de lo que yo me he dado cuenta además, es que eso no solamente pasa con el progresismo, sino que en particular lo he notado con la izquierda. Y con mi habitual desconfianza de muchas cosas, porque yo siempre digo, no se puede hacer lo mismo y esperar resultados distintos, entonces siempre estoy pensando en qué la estamos cagando. Esa es como una constante que veo, la necesidad de discutir con el discurso del progresismo, la constante necesidad de la referencia, como si hubiera una especie de... las dificultades de construir lo que podríamos llamar en un espacio alternativo, pero en particular lo que me encantó de todo esto que vos contaste, sinceramente, no es solamente lo que contaste de esto de achatar la pirámide, sino fundamentalmente de otras cosas que contaste, por ejemplo, de las 1000 comunidades mapuches, de las comunidades indígenas, por ejemplo, las 300 comunidades en Brasil. 300 pueblos. Perdón, 300, miles de comunidades. 300 pueblos. 305. Ahí va. 305 Ahí va. pueblos. O sea, es un montón de gente. Es un montón de gente y vos te parás y decís, ¿quiénes son los líderes? Y yo creo que a duras penas, si vos decís de todos ellos, mencioname un líder y le entras a mencionar, van a decir, ¡ay, Marcos! Que no es un referente hace años, o sea, que es un referente tipo, como decís vos, un sabio, pero que no tiene el poder. Entonces, eso me parece, como para arrancar, porque te explico, tengo un montón de cosas que me gustaría que discutiéramos en otro momento, porque es un disparate toda la cantidad de cosas que tiraste. El próximo mes. Claro, lo que quería rescatar, sobre todo para quienes nos escucharon y para quienes nos quedaron, me imagino yo, impresionados con muchas de las cosas que contaste, es eso. El tema de que todo esto lo que nos devuelve es esa especie de referente dependencia que tiene la sociedad uruguaya, en particular el progresismo uruguayo, y yo siempre hago hincapié en la izquierda uruguaya porque es el sector que sigo viendo, que tiene gente que tiene inquietud de cambiar algo. ¿Tá? El resto me parece que se entregó todo, ¿no? Y eso me parece interesantísimo. Sí, este tema del caudillismo podemos tocarlo. Yo estuve varias veces en comunidades guaraní, biá, y descubrí, con el tema del combate al caudillismo, descubrí, tardíamente como todo, que los pueblos amazónicos, los pueblos de selva o de tierras bajas, que fueron los últimos contactados por el capitalismo y por el colonialismo, tienen otro modo de lidiar con los caudillos que los pueblos de tierras altas, como los quechuas, los aymaras, ¿verdad? Los mayas, que han estado siglos en contacto con la hacienda, ¿verdad? Y han interiorizado al patrón. Bueno, hay unas novelas muy lindas en el Perú, pero bueno, no voy a marear con eso. Escorza, ¿no? Manuel Escorza es un genio porque relata justamente eso. El peón que vivía en la estancia termina interiorizando, el peón indígena, la cultura del opresor. Como acá la diferencia entre el paisano y el gaucho. Exactamente. Entonces, yo creo eso, que podemos hablar quizá de los guaraní o de otros pueblos. Sí, vamos a ir a lo largo de las semanas. Los tenemos los aymara por ahí, que sabemos que es un entrevero bárbaro y que está buenísimo, de complejo. Los mapuche, vamos a seguir con... Pida a su pueblo originario popular. Tengo una lista. ¿No fuiste 30 veces a la comunidad de mapuche? No. Apenas un puñado. No sé que tengas el poder ese que tenía el padre Pío. No, apenas un puñado. Estar en varios lados al mismo tiempo. Pasa que no tiene una iglesia católica detrás. Claro. El padre Pío tiene una iglesia católica detrás. No, gracias, Raúl. A la gente que está mirando, vamos a cortar el vivo y vamos a hacer otro con la aparición de Ismael. Sí. Porque esto que están viendo, que estamos los tres, salió bien el audio, pero no tengo el control absolutamente de nada. Ta. Hablando del poder, perdí el poder
del control. Bienvenido. Del OBS, de la computadora, no anda nada. No, tengo que apagar la computadora, ¿me explico? Yo sí quisiera decirles antes de terminar que, no sé si hay tiempo, un minuto, es que esto que estamos hablando no es una cuestión folclórica, una cuestión ilustrativa o lo que sea, sino que es una búsqueda de la esperanza en un mundo de mierda, en un mundo que se está yendo al carajo, en donde las guerras, la destrucción, los genocidios son la norma, o la estupidez humana que estar 8 horas mirando la televisión o consumiendo, ¿verdad? Esto es la búsqueda de la esperanza, no es que uno vaya o que contemos estas cosas por... Sí, vamos a hablar de una rareza, ¿no? Exacto. Estamos desesperadamente tratando de conectar hilos para ver qué hacemos. Exactamente. Es la búsqueda de la luz, de la esperanza, y entonces por eso hacemos estos diálogos. Gracias, Ramón. Fantástico. Va a haber otro enlace para el otro vivo, búsquenlo. Ahora nomás. Ahora nomás. En instantes, nada más.